Continuamos acompañándote en esta noche y tengo para mostrarte aquí de Ángel Tolaba, Argumentación y Falacias Hoy. De esto vamos a estar hablando, vamos a estar conversando justamente de qué se trata este libro que se presentó hace un poquito más de una semana y que obviamente también nos permite analizar la realidad y el contexto en el cual estamos viviendo de otra manera, ¿no? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, con este material que es sumamente valioso y que nos puede ayudar, incluso como veía en algún comentario tuyo, muy útil también para nuestro trabajo, ¿no? Como periodistas. Hola, Mabel, gracias por la invitación. Sí, yo creo que es una temática necesaria, no está muy presente, lamentablemente, en la currícula de la escuela estatal, debiera estarlo, figura como uno de los temas en la formación ética y ciudadana, pero es importante, sobre todo teniendo en cuenta que a los tradicionales medios de comunicación se han venido a sumar las redes sociales y otros formatos a través de los cuales se canalizan pretensiones, muchas sin fundamento, que ya no son el tradicional argumento a través de palabras, oral o escritas, sino a través de imágenes, sonidos, los memes que entran por el lado del humor para tratar de influir en nosotros, arrancarnos el asentimiento, alguna idea, orientarnos a decidir o no decidir algo. Bueno, entonces se hace más necesario que nunca prevenir, precisamente, porque en este libro lo que tematizo particularmente es la teoría de las falacias. Cuando hablo de falacias me refiero sobre todo a los argumentos del lenguaje llamado natural o lenguaje cotidiano, que no son las falacias formales que tienen otra estructura, porque son razonamientos, sobre todo del ámbito de la matemática o la lógica, que aparentan tener una forma de razonamiento válido, pero no la tienen. Medran por su parecido. Sí. Por el contrario, las falacias del lenguaje natural, hay un catálogo que viene desde la antigüedad, 13, ahora más o menos 16, 17, algunos autores sintetizan 2 en una, y tiene que ver con aquellos argumentos que parecen correctos, parecen tener un fundamento, pero en el fondo no lo tienen. Son argumentos engañosos. Y el listado no es infinito, es finito. Solo que hay una combinación entre sí y la encontramos mayormente, sobre todo en el discurso político, en el discurso periodístico, tenemos en por la ahí propaganda. para mostrar algunos ejemplos, ¿no? Por ahí cuando se quieren naturalizar determinados hechos, por ejemplo, bueno, ahí vemos 2 ejemplos muy claros en relación a esto, ¿no? Claro, por ejemplo, en el lenguaje político nosotros tenemos, bueno, y lamentablemente se sigue repitiendo, ¿no?, ese tipo de falacias. Esto apareció, bueno, hace un par de años, por ejemplo, a propósito de la muerte de nuestros originarios allá en el norte de la provincia. Sí, sí. Nosotros sabemos que la principal causa es la pobreza. Sí, la falta de acceso a los servicios, la desnutrición, ¿no?, de problemas de larga data que lamentablemente nunca se han abordado de manera correcta ni de fondo. Claro, y el principal responsable es el Estado, evidentemente. Pero nosotros vemos ahí los argumentos que cargan las tintas sobre las características culturales, sobre las pautas, las costumbres. Yo recuerdo al ex gobernador Urtubey decir, por ejemplo, que los originarios no asisten a los hospitales por sus pautas culturales. Ahí está. O recientemente, claro, ahí está, eso fue en el año 2011. Y a propósito, te recuerdo, tuvo que renunciar en ese entonces la secretaria de Salud, Cristina Lobos, precisamente porque ella tenía permanentemente en su discurso este latiguillo de las pautas culturales o, si no, los cuadros de deshidratación. Es decir, tomar un aspecto del cuadro general para imputarle ser la causa principal de esta mortandad, cuando nosotros sabemos que en realidad es todo un sistema, es todo un contexto de factores causales que lamentablemente sigue conduciendo, ¿no? Porque este año hemos tenido también de parte de algunos funcionarios del gobierno de Sainz decir que bueno, se mueren porque está además el COVID, pero nunca asumen la verdadera responsabilidad de identificar acá las razones de fondo de esta situación crónica que no encuentra una salida, ¿no? Y así como esto, bueno, otros argumentos, por ejemplo, durante la semana los enterábamos. Estaba viendo la primera parte del bloque de tu programa, la jueza Centeno, Gisela Centeno, sacó una resolución conminando, por ejemplo, al ex diputado Andrés Uriani para que se abstenga de lanzar acusaciones a través de las redes sociales o medios contra una médica.
que en uno de los hospitales cumplía con la ley. Bueno, sí. ya conocemos la postura, los exabruptos del ex diputado Suriani contra la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, la ley del aborto. En esta oportunidad, bueno, fue más allá, puso la foto de la médica y la calificó de sicaria. Y en una entrevista que le hicieron, ¿cuál fue el argumento? Bueno, esa es la calificación que utiliza el Papa Francisco, dice. Es decir, escudándose en una autoridad, eso sería una falacia de apelación a la autoridad, que no corresponde, porque no se está haciendo nada ilegal, eso ya es legislación nacional, sí, y bueno, y se mezclan los tantos ahí como si estuviéramos en una teocracia, ¿no? Bueno, y esto lo tenemos así todos los días y tenemos que estar atentos. Pasa mucho con los femicidios también, ¿no? Claro, totalmente. Se trata de recargar las culpas sobre las propias víctimas. Bueno, acá otra cosa. Este tipo de falacias, si bien el catálogo es un catálogo finito, limitado, no es que aparecen todas por igual. Depende del contexto social, histórico, depende de las regiones también. Por ejemplo, en el norte del país no suelen ser frecuentes falacias que en el centro del país. Nosotros vivimos en un contexto más bien conservador, por lo tanto las falacias, argumentos engañosos a que van a apelar acá, sectores interesados, parte del poder político, forman un grupo de familia, porque los argumentos engañosos son solidarios entre sí, para tratar de defender una situación que no se puede defender. Entonces, el libro intenta hacer una propuesta, retomar estos temas importantes que se ven muy poco, lamentablemente, en la caja curricular, y con ejemplos locales también, ¿no? La primera parte, bueno, una parte teórica, y polemizo con algunos autores, pero la segunda parte ya una parte necesaria y práctica, que me parece muy importante también para los periodistas, para ponerlo a consideración. Sería bueno poder debatirlo también, ya estamos programando algunos foros para poder hacer esto. Porque acá la cuestión es la siguiente: ¿por qué para ciertos grupos, para cierta clase social, son necesarias la circulación de las falacias, los argumentos engañosos? Y en el fondo la razón es política. ¿Qué pasa con el tema de la inflación, Ángel? Que de esto se habla mucho permanentemente, ¿no? Si mal no recuerdo, la frase de Alberto Fernández dijo que era como algo endémico, digamos, prácticamente en nuestro país. Y es una forma también de justificar un problema que a este gobierno se le ha vuelto incontrolable, ¿no? Totalmente, ahí hay argumentos ya de otro orden, no tiene que ver con pautas culturales, pero sí con falacias de tipo técnicas. Por ejemplo, veía la vez pasada, el costo de la canasta total, 160.000 pesos. No estamos hablando de la línea de la pobreza, ¿no? La canasta que divide esas franjas. Bueno, el diario Clarín la vez pasada, ¿qué decía? Una familia de clase media, para poder cubrir, clase media dice, ¿no?, sus necesidades y poder llegar al mes, necesita 160.000 pesos. Pero uno veía el desglosado y resulta que no aparecía, por ejemplo, el derecho al ahorro. Claro. Y nosotros hemos conocido tradicionalmente que la clase media podía ahorrar. Bueno, entonces ahí ya no tenemos tanta clase media, lo que tenemos es más bien una clase media empobrecida que pasa a engrosar la situación del resto de los trabajadores. Que va desapareciendo. Hay un equívoco ahí en los términos, claro. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir el libro? Bueno, en la mayoría de las librerías, salvo una, y también, por supuesto, lo porto personalmente a través de mis institutos. Estoy vendiendo bastante. Qué bueno. Los compañeros docentes también me lo están solicitando. Así que, bueno, espero que, sobre todo, dé lugar al debate, que es lo que interesa. Seguramente, ¿no? Y a que también podamos, de alguna manera, visualizar o tener más presente qué pasa en lo discursivo y cómo eso también intenta de alguna manera modificar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Creo que ese es un punto clave de cómo también se van construyendo este tipo de ideas para instalarlas socialmente y bueno, y el rol que cumplen los medios de comunicación en esa cuestión, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. No, por favor, gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos, te agradecemos obviamente que hayas estado del otro lado, espero que te haya gustado mucho el programa el día de hoy, variado como te decía, como era la propuesta en esta jornada y como siempre te recuerdo que la cita es aquí los viernes a partir de las 21. Chau, chau.